Bueno, en el 63, tenemos que ver cuál de las 4 afirmaciones es correcta para un ángulo de 45 grados. Lo que yo voy a hacer para explicarles es trazar mi triángulo, que debe tener ángulos de 45 grados y 45 grados y su ángulo de 90. Entonces yo voy a hacer la comparación de las funciones para que ustedes vean cómo pueden saber esta respuesta si es que no tienen una calculadora y no se saben el valor de las funciones trigonométricas. Entonces, si yo tengo mi triángulo, digamos que la hipotenusa vale 2 y yo sé que estos ángulos son de 45 grados. Yo hice aquí mi cálculo del cateto opuesto solo para poderles explicar. No es necesario que ustedes hagan esto, ¿no? Entonces, si yo tengo que el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa y quiero saber cuánto vale el cateto opuesto, hago mi despeje y bueno, mi hipotenusa, digo que aquí les dije que vale 2, es un número cualquiera que yo le puse al azar, por el seno de 45 grados y me da 1.4. Ese es el valor para el cateto opuesto. Si yo quiero calcular el adyacente, voy a usar la función coseno y pues mi despeje queda prácticamente igual, pero con coseno. Y como la hipotenusa vale 2 y el ángulo vale 45, nos va a dar otra vez 1.4. Entonces, siempre que tengan un triángulo que tiene los dos ángulos de 45 grados, sus lados valen lo mismo. Entonces, ya que yo sé que esos lados valen lo mismo, eso ustedes solo apréndanselo. Cuando el ángulo es de 45, van a valer lo mismo los lados del triángulo. Ahora vamos a analizar cada opción. El seno y el coseno es el mismo, es decir, el seno de 45 y el coseno de 45 nos tienen que dar el mismo valor. Y si tienen su calculadora ahí, pues pueden comprobarlo, nos va a dar 0.7. Y el coseno de 45 también. Entonces, esa opción es correcta. ¿Cómo lo pueden comprobar si no tienen calculadora y no se acuerdan de esto? Pues simplemente con las funciones. Si estoy diciendo que mi cateto opuesto vale 1.4 y la hipotenusa vale 2, y luego hago el coseno del ángulo, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y mi cateto adyacente también vale 1.4 entre 2, ni siquiera necesito hacer esta operación porque me está dando lo mismo en las dos, la misma operación. Quiere decir que me va a dar el mismo resultado. Entonces, volvimos a comprobar que sí es correcta esa opción. Vamos a ver las siguientes para que aclaremos lo que implican. Para el siguiente nos hablan de seno y cosecante y nos dicen que el valor es el mismo. Entonces, la función seno ya la teníamos aquí, es cateto opuesto entre hipotenusa, y la cosecante habíamos dicho que es la función inversa del seno, entonces es hipotenusa entre cateto opuesto. Si yo sustituyo mis valores ahí, voy a tener 1.4 entre 2 y 2 entre 1.4. Entonces, si quieren, hagan en la calculadora y se van a dar cuenta que estas dos operaciones no nos dan el mismo resultado. Entonces, esa no es. Y también lo pueden calcular en hacer en su calculadora, sacar el seno de 45, ya habíamos visto que es 0.7, y la cosecante, para calcular la cosecante en la calculadora pueden poner 1 sobre el seno de 45, esto en paréntesis, y ya les da el valor, que habíamos dicho que el seno era de 0.7. Entonces no son iguales y volvemos a comprobar que no es esa. El valor para las razones seno y coseno es la unidad. Quiere decir, si yo saco seno de 45, me va a dar 1, y coseno de 45 también me va a dar 1. Ya vimos que no, porque el valor es de 0.7.
entonces esta tampoco. El valor para las razones seno y coseno es 0, lo mismo, ya vimos que es 0.7, entonces tampoco es esta. Después nos piden sacar el valor del seno de 30 grados. Y bueno, yo encontré un método en el que se colocan los ángulos principales, serían 0 grados, 30, 45, 60 y 90. Y después tenemos seno y coseno. Y vamos a colocar 0, 1, 2, 3, 4 y luego lo contrario, 4, 3, 2, 1, 0. Y bueno, por ejemplo, en este caso que queremos calcular el seno de 30 grados, sería aquí. Tenemos 1. A ese número yo lo voy a dividir entre 4 y le voy a sacar raíz cuadrada. Todos los de la línea van entre 4, también los de abajo, y sería sacarle raíz cuadrada al que quiero calcular. Entonces queda 1 entre 4 y le saco raíz. Esto lo puedo dividir raíz de 1 entre raíz de 4. La raíz de 1 es 1. 1 por 1 nos da 1 y la raíz de 4 es 2. 2 por 2 nos da 4. Entonces la respuesta aquí es 1/2. Si quieren calcular, por ejemplo, el coseno de 45, van a hacer 2 entre 4 y le sacan raíz. Y queda aquí raíz de 2 entre raíz de 4. 2 no nos da un número entero, entonces la dejamos indicada y la raíz de 4 es 2. Entonces quedaría la raíz de 2 sobre 2. Y así ya encuentran ¿no? En este caso nos da 1/2 y esa sería la respuesta. Vamos con el siguiente, que es cotangente. En el caso de la tangente, vamos a tener una identidad trigonométrica, que es esta. El seno del ángulo entre el coseno del ángulo nos va a dar la tangente del ángulo. Si sabemos que la tangente es seno sobre coseno y a nosotros nos piden la cotangente, entonces vamos a hacer la función inversa. Cotangente es igual a coseno entre seno. No sé por qué está escribiendo tan feo mi aparato. Nos quedaría así, justo lo contrario a lo que teníamos acá arriba. Entonces, el coseno de 30 grados, estamos aquí, no lo sabemos, pero con este método lo podríamos calcular. Entonces tenemos 3 entre 4 y le sacamos raíz. 3/4 y su raíz. La raíz de 3 entre la raíz de 4. La raíz de 3 no nos da un número cerrado, entonces se queda indicada, y la raíz de 4 es 2. Entonces este sería el coseno. Y el seno ya lo habíamos calculado en la pregunta anterior, es un 1.2. Entonces lo voy a sustituir. Coseno es raíz de 3 entre 2 y el seno es 1 entre 2. Para resolverla vamos a hacer lo que conocemos como la ley del sándwich, o algunos les llaman ley de la oreja, y es extremos por extremos, y lo coloco arriba. Raíz de 3 por 2 entre los medios, 2 por 1, y lo coloco abajo, 2. Con al simplificar se van, me queda solamente la raíz de 3. Entonces sería la opción de la respuesta.
En la que sigue nos están pidiendo el cateto adyacente y nos van a dar los valores. Nos dicen que el ángulo es de 60 grados y que el cateto opuesto es de raíz de 3. Ese es su valor. Y decíamos que aquí es de 60 grados. Entonces nos piden calcular el cateto adyacente. Quedaría algo así nuestro triángulo. Entonces, para calcular el cateto adyacente, recuerden que la función trigonométrica que me lo relaciona es el coseno y la tangente. En este caso, el coseno tiene dividido entre la hipotenusa y nosotros no conocemos el valor de la hipotenusa, entonces no podemos usar esa, vamos a usar la función de tangente. Y bueno, ya tenemos entonces la función, vamos a calcular el cateto adyacente, ese es el que nos interesa. Entonces hacemos nuestro despeje. Y les decía yo que cuando vamos a despejar el de abajo es como si lo intercambiáramos con el de afuera nada más, el de afuera del signo. Entonces cambio aquí cateto adyacente, cateto opuesto se queda en donde estaba y la tangente toma el lugar del cateto adyacente. Entonces, ya que está mi despeje, sustituimos. El cateto opuesto es raíz de 3 entre la tangente de 60. Si tienen su calculadora, pues nada más colocan raíz de 3 entre tangente de 60 y el resultado que les va a dar es 1. La opción es la C. Pero si no tienen calculadora, por ejemplo, si están en un examen de admisión, pueden hacer su tablita igual. Tenemos aquí 60 grados y tendríamos que encontrar el seno y coseno de 60 grados para usar la relación que les coloqué hace ratito, de seno del ángulo entre el coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Entonces aquí el seno de 60 es igual a 3 entre 4 y sacamos su raíz cuadrada. Raíz de 3 entre raíz de 4, me queda raíz de 3 entre 2. Luego para el coseno tendríamos 1 entre 4 y sacamos raíz. La raíz de 1 es 1 y la de 4 es 2. Entonces queda así. Y les mencionaba hace rato la relación, que es esta. Entonces ya nada más sustituimos. El seno dijimos que era raíz de 3. Bueno, quedaría así. Raíz de 3 entre 2 entre 1/2. Y hacemos lo mismo. Extremos por extremos. Es 2 por raíz de 3. Entre medios por medios, 2 por 1 son 2. Este y este los quitamos. Y la tangente de 60 sería raíz de 3. Entonces, aquí lo voy a escribir. Volviendo a nuestro problema, teníamos que el cateto adyacente, aquí, esto de acá, es igual a la raíz de 3 entre la tangente que calculamos con este método, que es raíz de 3, pues nos va a dar 1. Hay un triángulo equilátero y que este triángulo tiene un valor de 2 por lado. Recuerden que el triángulo equilátero tiene el mismo valor en todos sus lados. Este ángulo es dividido por una bisectriz que tiene un valor de raíz de 3. Entonces podríamos pensar que es su altura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, aquí primero que nada nos van a quedar dos triángulos iguales con 90 grados aquí, con una altura de 3, raíz de 3, una hipotenusa de 2 y bueno, aquí
su base sería de la mitad de 2. Entonces tiene 1. Este es nuestro triángulo. Ahora vamos a comprobar estas afirmaciones con funciones trigonométricas. Y bueno, en un triángulo equilátero los ángulos son de 60 grados, los tres. Entonces aquí tenemos 60 grados. Todas las opciones que nos dan dicen seno de 60 grados. Y creo que aquí era igual a raíz de 3 sobre 2. Esto tiene que ver con la función seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Y bueno, si sustituimos los valores, el cateto opuesto de mi ángulo es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Entonces sería la primera opción. Aquí dice un triángulo que no es rectángulo se denomina, y vienen estas opciones, es decir, los triángulos que no tienen un ángulo recto. Este es el triángulo rectángulo. Entonces, oblicuángulo es cuando ninguno de los ángulos es recto, es decir, todos son más agudos o puede haber uno más obtuso, pero ninguno es de 90. Entonces el oblicuángulo sí. Los equiángulos se refieren a cuando el triángulo tiene todos sus ángulos iguales, como en el problema anterior que era de 60 grados. En este caso tampoco hay ángulo de 90. Los acutángulos es como este tipo, donde todos sus ángulos son agudos, y obtusángulos cuando hay un ángulo obtuso. Todos estos casos pertenecen a los oblicuángulos. Entonces la respuesta es la A, porque es la que engloba a todos los demás casos, aunque ninguno vimos un ángulo rectángulo. En esta dice que se puede construir un triángulo siempre y cuando se cumpla, y bueno, todas estas opciones son incorrectas. La C es la correcta. Siempre la suma de la longitud de los dos lados, es decir, de los catetos, tiene que ser mayor que la hipotenusa. Entonces aquí lo pueden ver, si yo trazara aquí este otro y mi hipotenusa más o menos como la que tracé ahí, pues siempre me va a dar una longitud mayor la suma de los catetos. En la 70 dice que cuál de las 4 opciones es la ley que enuncia esto. En todo triángulo el cociente de cada lado y el seno de su ángulo opuesto es el mismo. Lo voy a dibujar para que sea más claro. Tenemos un triángulo y nos dice que la relación del lado y el seno del ángulo que está directamente opuesto es la misma para cada lado. Es decir, si yo hago la división de entre este seno del ángulo, me va a dar el mismo número que lo que marque en azul. Y bueno, esa sería la ley de senos. En los cosenos ni siquiera se consideran los senos, en el de tangente tampoco, y esta no existe.